comenzar a preguntarnos a qué llamamos economía. Es importante que ustedes tengan en cuenta a qué llamamos ciencia, ¿tá? Entonces, nosotros acá hemos colocado dos conceptos de ciencia. Uno que dice que es ciencia cualquier tipo de conocimiento que haya sido objeto de esfuerzos conscientes para perfeccionarlo. Estos esfuerzos producen hábitos mentales, métodos o técnicas y un dominio de los hechos descubiertos por esas técnicas. Es ciencia cualquier campo del conocimiento que haya desarrollado técnicas especiales para el hallazgo de hechos y para la interpretación o la inferencia. Otro concepto es que la ciencia es un estilo de pensamiento y de acción, precisamente el más reciente, el más universal y el más provechoso de todos los estilos. Como ante toda creación humana tenemos que distinguir en la ciencia entre el trabajo, investigación y el producto final, el conocimiento, la sistematización coherente de enunciados fundados y contrastables se consigue mediante teoría y estas son el núcleo de la ciencia. O sea, para que nosotros consideremos un postulado o una ley o una teoría, estas deben haber cumplido con unas ciertas rigurosidad científica para que sea considerada ciencia. Si no, se lo puede relacionar con una práctica, con un arte, con una técnica o con una ideología. ¿Tá? Las ciencias, siempre cuando nosotros estudiamos un conocimiento, siempre tendemos a la división, y de este concepto tampoco escapa la ciencia. Las ciencias las podemos dividir en dos grandes grupos, en las ciencias formales y las ciencias factuales o empíricas. En el caso de las ciencias formales, tienen el objeto de estudio, son objetos ideales que no nos encontramos en la realidad empírica, ¿no? Por ejemplo, la matemática y la lógica, o sea, no vemos, trabajamos con los números y es un objeto ideal que no lo podemos palpar, ni sentir, ni ver. ¿tá? Y en el caso de las ciencias factuales o las ciencias empíricas, tenemos a su vez dos grandes grupos. Las ciencias naturales, cuyo objeto de estudio se relaciona con la naturaleza, como ustedes ven ahí en el PowerPoint, la física, la química, la biología, y las ciencias sociales, que el objeto de estudio es el hombre, y así tenemos a la psicología y la sociología y a la ciencia que estamos estudiando, que es la economía. La economía bueno, acá tienen una síntesis de las ciencias, las formales y las factuales, naturales y sociales. En el caso de la ciencia económica, nosotros hablamos ahora de economía, pero en sus orígenes se hablaba de economía política. Silvita, pásame la otra filmina. Hablábamos de economía política, cuando veíamos si hay alumnos que han hecho introducción al pensamiento económico, hay pensadores de la economía, los clásicos, los neoclásicos, los mercantilistas, ¿tá? Pero bueno, acá vemos cuáles son ese rigor al que tenemos que someter una teoría, un postulado, para que sea considerado ciencia. Y esa clasificación que habíamos dado en ciencias formales y ciencias empíricas son sometidas a esta rigurosidad. En el caso de las ciencias formales deben ser coherentes y consistentes. Coherente significa que, por ejemplo, si A es mayor que B y B es menor que C, esto implica que A va a ser mayor que C. Y si nosotros
queremos decir que A va a ser menor que C, ahí caeríamos en una incoherencia. Y el otro postulado o rigurosidad que se debe someter las ciencias formales es que deben ser consistentes. Por ejemplo, si nosotros decimos que un número multiplicado por 0 es igual a 0, para todos los casos tiene que ser igual a 0. ¿Tá? Entonces, si decimos que 8 por 0 es igual a 0, o hacemos esa suma, o decimos 1.000.000 por 0, tiene que ser igual a 0. En cambio, las ciencias empíricas, de acuerdo a, en general, deben ser sometidas a una contratación empírica, ¿tá? En el caso de las ciencias naturales, esta contrastación empírica tiene un cumplimiento de causa-efecto. Por ejemplo, si nosotros decimos que la ley de la gravedad, soltamos un objeto y lo comprobamos varias veces, observamos que cae. Entonces hay una causa y efecto. En cambio, en las ciencias sociales no hay una causa-efecto, se maneja con tendencias o probabilidades. O sea, esa contratación empírica se realiza varias veces y observamos cuál es la tendencia que vamos teniendo con ese fenómeno. Para ello, en las ciencias sociales trabajamos con modelos, pero a su vez las ciencias sociales tienen otro punto más para someterse a la rigurosidad, es que deben ser criteriológicas, o sea, que son fuertemente influenciados por valoraciones o criterios, ya que el mismo hombre que está haciendo la investigación forma parte del objeto de investigación. Entonces se deben determinar determinados parámetros o supuestos o criterios para poder hacer el análisis. Por ejemplo, en el caso de que un economista esté estudiando cuál es el índice de desocupación en la ciudad de Villa Mercedes, es importante que antes de empezar el análisis determine qué considera como trabajo. Entonces, si consideramos al trabajo como aquel fuerza de trabajo, toda aquella que recibe una remuneración, cuando hagamos el análisis, vamos a incluir a todos aquellos que reciben algún tipo de remuneración, ya sea subsidios, como el plan de inclusión, el IFE, la asignación universal por hijo, o si definen que la fuerza de trabajo se considera aquella que produce algún valor agregado al sistema productivo, solamente los que reciben algún tipo de subsidio no serán considerados, entonces el índice de desocupación en un caso y en el otro va a ser diferente. Entonces acá lo que juega en esto es la cuestión ideológica, y es otro punto a tener en cuenta para diferenciar a las ciencias sociales de las ideologías. Silvita. Entonces, aquí consideramos la ideología generalmente es como un enmascaramiento de la realidad, de los intereses, o sea, prima el interés de una persona en beneficio de alguien particular. Y generalmente las ideologías son de naturaleza política, ¿está? Entonces, acá le decimos, llamamos ideología a un amplio sistema de conceptos y creencias, muchas veces de naturaleza política, que defienden un grupo o un individuo. O sea, es el interés de ese individuo que aparece como colectivo.
¿En qué momento la ciencia se transforma en ideología? Cuando no se cumplen algunos de los postulados de rigurosidad. Quiero que quede claro que en el caso de las ciencias formales solamente deben ser consistentes y coherentes. En el caso de las ciencias empíricas, tienen que ser coherentes, consistentes, y si son naturales, tienen que ser contrastables con la realidad. Y si son empíricas, sociales, tienen que ser coherentes, consistentes, contrastables con la realidad, con la contratación empírica, y a su vez criteriológicas. ¿Está claro? Bueno, y ahí ponemos un ejemplo que cuando una ciencia social no se somete a alguna de los postulados de rigurosidad, se puede transformar en ideología. Bueno, seguimos con la otra filmina, Silvita. Ahora pasamos a qué es la economía. Yo le estaba diciendo recién de que en un primer momento la denominación de la ciencia económica era economía política. Y esto data en los primeros pensadores económicos, que es a partir de los clásicos que son su exponente o el autor que inició la economía como política como tal fue Adam Smith, ¿tá? Y después, al ir apareciendo los neoclásicos, es como que la denominación de esta ciencia perdió lo que algunos economistas dicen el apellido, y quedó como economía a seca. Tenemos una infinidad de conceptos de economía, de la ciencia económica. Este que damos acá tiene su fundamento en un determinado sistema que vamos a ver más adelante, que considera a la economía como la ciencia que estudia la conducta humana en relación a los fines y medios escasos que tienen usos alternativos. O sea que acá vemos a la economía está relacionado con el concepto de escasez. Entonces, decimos que la economía se ocupa de la relación con la satisfacción de las necesidades de los individuos de la sociedad, la satisfacción, esas necesidades, alguna clasificación es en necesidades materiales, que hace alimentos, vestido, etcétera, y a necesidades no materiales, educación, salud, diversión, etcétera. Para satisfacer esas necesidades se deben realizar actividades productivas, y mediante esas actividades se obtienen los bienes y servicios necesarios para satisfacción de la necesidad. Entonces, tenemos en este concepto que damos de economía, tenemos que tener en cuenta que estamos hablando de recursos escasos, estamos hablando de producción de bienes y servicios, y una vez que se producen esos bienes, aparece la distribución de esos bienes y servicios para satisfacción de las necesidades, y que el concepto vedette del concepto de economía es la escasez. O sea, hablamos de que algo es económico porque aparece la escasez. Y la escasez está relacionada a que existen recursos escasos para satisfacer necesidades ilimitadas. Este concepto de escasez sí o sí nos tiende a que debamos elegir entre una situación o la otra. No solamente la elección que nosotros hacemos va a ser, todavía no, va a ser en base a los recursos, sino también a los tiempos, porque podemos ser el hombre más millonario del mundo, pero tenemos la escasez de tiempo, ¿tá? Entonces, en esa elección es una elección en base a los recursos necesarios, la disponibilidad de fondos para comprar recursos, y en base al tiempo que tenemos para realizar una actividad u otra.
ustedes hoy en vez de estar acá en clase podrían haber elegido hacer alguna actividad de ocio. ¿Está claro? Como ya les dije, el conocimiento científico siempre se tiende a dividir y la economía no escapa a esa situación. Entonces, para poder estudiar la economía, la dividimos en, ahora sí, en microeconomía, desde un punto de vista de microeconomía y desde un punto de vista de macroeconomía. La podemos estudiar. Nosotros en este curso, todo el análisis que vamos a hacer va a ser desde el punto de vista de la microeconomía. Y esta parte de la economía estudia el funcionamiento de los agentes individuales de la economía. Aquí llamamos agentes individuales o agentes económicos. Si ustedes, algunos en la secundaria deben haber visto, o si han tenido economía, los agentes económicos son la familia, o lo que se llaman los consumidores, los demandantes o los hogares, la empresa, los productores o los oferentes, el sector Estado y el sector resto del mundo o el sector externo. Esos son los 4 grandes agentes o actores económicos que tiene la economía. En microeconomía, ¿qué es lo que vamos a estudiar? Vamos a estudiar la determinación de los precios de los factores productivos y de los bienes y servicios. Por ejemplo, ¿a qué le llamamos factores productivos? Ustedes a lo mejor también pueden tener noción de qué significan los factores productivos. Son aquellos bienes para producir otros bienes. Y tenemos el factor, los clásicos son el factor trabajo, el factor capital y el factor recursos naturales. Y más recientemente los economistas agregaron la gestión empresarial como un cuarto factor productivo. Otro tema que estudia la economía desde el punto de vista de la microeconomía es el estudio de los mecanismos del mercado. O sea, cómo se determinan los precios de mercado, las cantidades de mercado y los distintos tipos de mercados que aparecen en la economía. Cuando pasamos al análisis desde el punto de vista macroeconómico, los alumnos de contador van a tener economía 2, macroeconomía. Esta rama de la economía estudia el funcionamiento general, el funcionamiento global de la economía. Y ahí hablamos de la producción nacional, de la renta del país, del nivel general del precio, la inflación, del comercio exterior, desempleo. Hablamos todo del tipo de cambio, el consumo global de una economía limitada en un país, en una nación, Estado-nación. Pero a medida que ha ido evolucionando, los economistas han, todo este sistema que hemos visto hasta ahora de la economía, el concepto de economía y esta división de la economía en micro y macro para su estudio, viene de la rama del sistema capitalista, donde lo que interesa es el crecimiento económico. Hoy en día hay economistas que se interesan del desarrollo económico y se han producido desequilibrios en el estudio de los mecanismos de mercado, desequilibrios sobre todo en la distribución de los bienes y servicios. Entonces ahí aparece la pobreza, aparece los cambios climáticos, la economía medioambientalista, la economía social y solidaria. Entonces hay 2 ramas o más en cuanto al estudio de la economía, que es la mesoeconomía y la metaeconomía, que está en la filmina siguiente. La mesoeconomía estudia, meso significa medio ambiente, y estudia el desarrollo local regional. Y es el estudio de la economía que está como que conecta a la micro y la macroeconomía. Estudia cómo se desenvuelven los agentes económicos dentro de
regiones, ya no a nivel país, sino en regiones, en un territorio específico. O sea, podemos hablar de la región Cuyo, de la región latinoamericana, de la región pampeana del país. O sea, eh, es el análisis localizado en una región que sobrepasa los límites de las provincias y y no habla de crecimiento económico, sino que habla de desarrollo económico, que es diferente. Y la metaeconomía introduce lo que se llama la economía social, solidaria, introduce enfoques humanísticos que refuerzan el carácter de ciencia social, porque en la micro y macro no interesa cuáles son los desequilibrios de la distribución. Entonces acá aparecen los equilibrios sociales, temas como de medioambientalista, la contaminación, los costos de la contaminación, los costos de los problemas de desequilibrios sociales con respecto a la pobreza, porque esto no obedece a una falta de producción de bienes y servicios, sino que obedece a una escasez en cuanto a la distribución de esos bienes y servicios. ¿Está? Sigamos con la otra filmina. Bueno, otro de los temas que está en el contenido es los modelos económicos. Entonces, yo les dije que al ser una ciencia social, decimos que la economía se basa a ciertos criterios, ciertos supuestos. Entonces, para poder analizar como el propio hombre, el propio sujeto investigador está dentro, es el sujeto que investiga y es el sujeto que es objeto de investigación. Entonces trabajamos con modelos, ¿tá? Y estos modelos que son una simplificación de la realidad. Acá pusimos conjunto de relaciones generalmente cuantificables, o sea, hacemos un modelo social que lo cuantificamos entre varias variables que se utilizan como representación de una realidad más compleja. Es una simplificación de la realidad que funciona bajo ciertos supuestos. Si estuviéramos en una clase, yo generalmente les decía, nosotros saco una foto en blanco y negro de todo el curso, y eso estoy simplificando la realidad en un curso de alumnos que forman parte de una universidad, de una facultad y de un curso de economía, y con esa foto en blanco y negro puedo determinar qué cosa, determinar la cantidad de alumnos que están presentes. Pero si yo quiero saber cuál es el color de cabello, tengo que sacar una foto en blanco y negro. O sea, y tenemos que ir poniendo los supuestos bajo los cuales vamos a hacer el análisis. Acá vamos a ver un modelo que es el circuito económico simple, y este circuito económico simple es como el resumen de toda la materia. ¿Por qué se llama circuito económico simple? Porque tiene validez en base a ciertos supuestos. Un supuesto es de que vamos a desarrollarlo bajo una economía de libre mercado. Es una economía o un sistema capitalista. ¿Qué significa que sea capitalista o de libre mercado? Es que es sin intervención del Estado. En la próxima unidad vamos a hablar de lo que es los sistemas económicos por los cuales se funciona la economía. Hablamos de que es un modelo cerrado, donde no aparece el sector externo. Por eso decimos que es un sistema económico simple.
En este sistema económico simple intervienen solamente dos agentes económicos, la familia, los hogares, consumidores o demandantes, que es un agente económico que puede recibir todas estas denominaciones, y por otro lado tenemos la empresa, productores u oferentes, que es el otro agente económico que interviene. Y siempre los modelos en el análisis se hacen en un momento o tiempo determinado. La foto es la foto que sacamos del curso en el momento de inicio de clase. ¿Qué nos muestra este circuito económico simple? Que a lo mejor muchos de ustedes lo han visto en la escuela secundaria. Nos muestra la circulación de la economía. Nos muestra dos mercados, el mercado de bienes y servicios por un lado y el mercado de los factores productivos por el otro. Y nos muestra lo que en la unidad hablamos los flujos, flujo de circulación, un flujo real y un flujo nominal. El flujo real tiene que ver con la línea roja que ven en este gráfico, que es el flujo de los bienes y servicios en el mercado de bienes y servicios, y el flujo de los factores de producción, recursos naturales, trabajo, capital, que es en el mercado de factores de producción. Y el flujo nominal está dado por el dinero que las familias pagan a las empresas y el dinero que las empresas pagan a la familia. ¿Cómo es este circuito económico? Los hogares ofrecen a las empresas los factores productivos de la producción. Por lo tanto, las empresas demandan a las familias los factores productivos. Por esa demanda, por ese trabajo o por ese factor capital o recursos naturales, las empresas pagan en dinero, pagan una retribución. De acuerdo al factor productivo, la retribución recibe diferentes denominaciones. El factor trabajo, la remuneración o la retribución, según la forma de contratación, puede ser sueldos, remuneraciones, sueldos y jornales, honorarios, etc. En el caso de los recursos naturales, la retribución se llama renta. En el caso del capital, la retribución se llama intereses. En el caso de gestión empresarial, cuarto factor, se llama utilidades o ganancias. Ahora veamos la parte superior del gráfico, en el mercado de bienes y servicios. Los hogares, o sea, el agente económico familia, demanda a las empresas bienes y servicios. Y las empresas producen bienes y servicios que ofrecen a los hogares. Por ello, los hogares o familias pagan un precio, ¿tá? Que es el flujo de dinero que vemos en las líneas rojas, verdes. Acá vemos que la participación de las empresas y de los hogares, donde en un caso es ingreso, por ejemplo, el precio que reciben las empresas por los bienes y servicios es ingreso, pero para las familias es un gasto, ¿tá? Las retribuciones que hacen a los factores productivos la empresa a la familia, eso es egreso para las empresas e ingresos para la familia. Bueno, con este tema terminaríamos la unidad 1. Bueno, mientras que ya pasamos a la unidad 2, que va a ser la clase próxima. Me preguntaban por ahí de los parciales. A ver, no sé si... Sí, Marisa, preguntaban si las fechas de los parciales ya eran las definitivas. En principio sí. Todo va a depender de la posibilidad de que sean presenciales
porque está pedido que sean presenciales, que nos permitan la facultad asistir a la universidad. En principio tenemos que manejarnos con esa fecha. Y Tenemos que otra cosa vivir que el me día a hacían día. una observación, sí. No, ¿qué más? No, otra observación que hacían era que había una superposición, a lo mejor con alguna materia, pero bueno, No, se supone que si ellos están en el año que corresponde, no tiene que haber superposición. Los que puede haber superposición son los que la hacen electiva, pero tienen la posibilidad de esta misma clase, mañana la van a tener los chicos de licenciatura. Por esta semana solamente los contadores mañana no deberían conectarse a la clase. No sé si todos son de contadores y de ingeniería los que se han conectado, porque esa información no la tenemos. Hay 112 inscriptos, así que capaz que haya, sí. Ah, mañana es feriado, Virgen de la Mañana es Merced. feriado. Cierto. Gracias, Micaela Tanús. Sí. Bueno, el viernes le daremos la teoría a los de licenciatura y los de ingeniería no deberían conectarse. Claro, la idea de no conectarse en estas primeras clases es porque todavía no tenemos temas como para hacer Hacer la prácticos, práctica. digamos. Estos temas son más bien teóricos. No creo que tengan ninguna dificultad teniendo todo el material a mano, es cuestión de sentarse y ponerse a leer. Cuando empecemos ya con otros temas más propios de la materia de microeconomía, ahí ya vamos a tener ejercicios prácticos para resolver. Hay preguntas que entran en el primer parcial, todavía no hemos empezado y están... Silvita, volvete a la primer filmina si podés. Porque ahí tienen el cronograma de la teoría. Y bueno, el primer parcial es el 7 de octubre, me parece. Y entraría hasta la clase, a ver, el 10 de octubre es. Y entraría hasta la unidad 4, hasta la unidad 3, quiero decir. ¿Hola? Sí, el 10 de octubre, claro. Entraría hasta la Sí, unidad 3, sí, ¿está? sí. Y en el segundo parcial, que es el 7 de noviembre, entraría hasta la unidad 6. Pregunta una alumna ahí si va a estar toda la teoría subida en Classroom. Sí, todos los En libros, principio, ¿cómo? sí, la bibliografía, los libros, todo, el PowerPoint, todo va a estar ahí. Claro, el material va a estar subido en Classroom, lo vamos a ir subiendo por partes, digamos, a medida que vayan sucediéndose las clases. Igualmente también eventualmente podríamos subir algún material adicional que también se los vamos a subir. Uh-huh. Ahí dice que hay chicos que no están en la provincia, ¿cómo harían para rendir el examen parcial? Y bueno, ya veremos, todavía no lo hemos resuelto a eso. No sé. Ya veremos cómo vamos a resolver eso, ¿no, Marisa? Sí, porque todos tienen que rendir una parte práctica y para después pasar a la teórica. Le pregunta Uh-huh. cuándo sería la práctica en la página, o sea, en el Classroom tienen cargado los días y horarios de acuerdo a la carrera. Nosotros en algunos años hemos permitido que se
se mezclen, por ejemplo, ingeniería industrial, en vez de tomar la teoría el día miércoles, la toman el jueves y la práctica el viernes. Ustedes tienen que adecuarse porque la misma teoría que se da el miércoles para los de ingeniería se da el jueves para los contadores y los licenciados en administración. Y la misma práctica que se da el miércoles para los contadores se da el viernes para los licenciados en ingeniería industrial. Entonces, ustedes tienen que ir viendo cuándo se pueden conectar, pero siempre nos tienen que avisar a nosotros para tener un registro, porque a lo mejor lo tenemos cargado los días miércoles y fueron el jueves, entonces necesitamos tener ese tipo de control, que nos avisen, que se van a cambiar para... Generalmente cuando eligen los jueves, siempre van los jueves, lo hemos tenido cuando ha sido presencial de esa manera. Pregunta si el material es el mismo que está en Claro Online. Sí, podemos llegar a agregar algo. Yo ahí... Sí, yo les diría que seguir por lo que le vamos a ir subiendo acá en Classroom, porque lo de Caroline puede haber quedado desactualizado. Sí, La idea es pasar todo lo de Caroline acá, digamos, a claro. Classroom, así que Sí, ya vamos a ir subiendo el resto. sí, porque antes trabajábamos con Claro Online nada más. Ahora nos hemos amoldado a esta nueva modalidad. Claro, exactamente. No, Bueno, ¿alguna otra duda? pregunten sobre la práctica. Esta semana generalmente no tienen práctica porque no, no tienen la teoría. A partir de la semana que viene sí van a tener práctica. Este viernes nosotros vamos a avisar ahí a los licenciados en administración, vamos a repetir este viernes por el feriado de mañana, o ya iremos a avisar si lo hacemos mañana o no, la clase teórica para que ya la semana que viene tengan por un lado práctica y por el otro lado la teoría de la nueva unidad. El miércoles que viene sería teoría para los de ingeniería industrial y prácticas para los contadores, preguntan ahí. Sí, exactamente. El examen parcial tenemos que ver porque el problema que tenemos es la parte práctica, cómo tomarlo. Todavía no lo hemos resuelto. En principio, la facultad nos ha permitido que tengamos entre 3 y 4 encuentros presenciales, pero no sabemos qué es lo que va a pasar mañana, así que no tratamos de planificar con lo que tenemos, la verdad que... Sí, lamentablemente esta circunstancia bastante atípica hace que uno le cueste planificar y bueno, la planificación que ustedes tienen es una guía, digamos, son los principales lineamientos y después vamos a ir viendo a medida que pase el tiempo a ver qué va decidiendo la universidad, la facultad, qué es lo que podemos ir haciendo nosotros y cómo podemos ir avanzando. Por Sí. ahí, de acá a un mes, se puede hacer alguna clase presencial y tomar los parciales en el edificio, en la facultad. Vamos a ir viendo. Igual también hay que ver el tema de los chicos que no viven en Villa Mercedes y los que están fuera de la provincia, que no pueden venir. Bueno, todo eso lo vamos a ir viendo a medida que transcurran las semanas y vayamos viendo cómo se desenvuelve esta crisis, ¿no? Yo no sé cómo nos pueden ir comunicando de a qué materia corresponden y si son de Villa Mercedes o de otra localidad, que nos vayan, o de otra provincia, que nos vayan, que nosotros hacemos este tipo de relevamiento, no sé.
¿A través de qué medio? ¿Vía mail o...? Sí, lo podemos hacer Acá a me dicen que si se puede hacer un formulario en Google, como una Sí, vamos a encuesta. hacer un formulario, sí. Sí, está Vamos a hacer un claro. formulario en Google para que lo vayan llenando. Va a estar disponible ahí en el mismo Classroom, va a estar el link para llenar el formulario con los datos de cada uno, Sí, para saber con quiénes estamos hablando. y ahí también pueden informar, bueno, no tenemos que elaborar Sí, nosotros, ahí ya lo pero vamos a diseñar y le vamos a poner. informarnos de que si son de ingeniería y toman una clase que corresponde a contadores o licenciatura, que nos indiquen. Generalmente tratar de, si eligen una situación, un día especial, tratar de que una semana sí, la otra también, no, una semana sí, la otra no. Es una cuestión de podernos organizar nosotros. ¿Hola? Sí, ¿Sí? bueno, yo no tengo más nada que agregar por ahora. Así que no sé, Marisa, si vos No, tenés no alguna tenemos nada. otra, Daríamos por finalizada esta clase esta que acá, empezó bastante. bastante accidentada. Sí, sí, sí. Costó empezar, pero después ya la encaminamos ya. Sí, Sí. sí, Una vez que coordinamos todas las variables, anduvimos sí. bien. Hay preguntas Bueno, si la parte práctica la vamos a ir subiendo a medida que avancemos en las unidades. Sí, sí, también, la parte práctica también, sí, en la presencialidad era así, ahora también. sí. Bueno, un Bueno, gusto haber entonces, estado con ustedes, aunque sea en esta situación tan especial, aunque a algunos les vemos algunas caritas que están y a otros este, es bastante difícil esta situación. sí, Le agradecemos su a ver. participación y estamos aprendiendo todos con esta nueva modalidad. Sí, vamos a subir el Bueno, PowerPoint más tarde. bueno, Bueno, entonces llegamos hasta acá, Marisa. sí, Bueno. Muchas gracias a todos, buenas tardes y cualquier duda que tengan, no dejen de comunicarse por el Classroom, enviar las consultas que quieran, ¿eh? sí. Gracias. Chao, hasta luego. Chao, chao. Chao, hasta luego. Se van bajando la cantidad. Sí. A la cuenta regresiva. Sí. A ver. Hay algunos que se han unido recién, no sé. Sí, se ve que hay algunos que estaban conectados en forma demasiado virtual, digamos. Les aviso a los que todavía están conectados que no, la clase ya terminó, así que se los aviso por las dudas. Entonces, quedaríamos nosotros tres en algún momento. Sí, para resolver esas situaciones. Sí, así de paso. Yo tengo la cámara encendida. Sí, te vemos. Sí. Ah, bueno, muy bien. Te vemos medio oscurito, pero Ah, porque tengo una luz cenital. yo la tengo Es que apagada aparte se ahora nos hizo mismo. la noche. Sí, Arrancamos de día y se nos hizo la noche. Yo tuve que prender la luz acá. Bueno, voy a detener la grabación acá. sí. ¿Cómo haces para detener la grabación sin cortar Hay la... un detalle de la reunión. Ah, Acá, acá, detener la grabación.
Ahí los puntitos. Yo lo Sí, 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 lo sí. había practicado también subir